En los albores de la historia de Israel, un momento trascendental marcó la relación entre Dios y su pueblo. Desde la sagrada carpa del encuentro, el Señor se comunicó directamente con Moisés, entregándole un conjunto de preceptos divinos. Estas revelaciones no eran meras sugerencias, sino directrices esenciales para la vida espiritual de la nación. Entre estas instrucciones, un lugar preeminente ocupaban aquellas dedicadas a las ofrendas y sacrificios. Estas prácticas, meticulosamente detalladas por la voluntad divina, estaban diseñadas para establecer y mantener la santidad en la comunidad israelita. Los holocaustos, en particular, constituían el corazón de este sistema sacrificial. Los holocaustos, tal como los conocemos del Antiguo Testamento, eran ofrendas religiosas de una profundidad teológica considerable. No se trataba de ritos vacíos, sino de actos cargados de significado espiritual y simbólico. Representaban una de las formas más solemnes de acercamiento a la divinidad. Fundamentalmente, los holocaustos eran concebidos como una vía para la expiación de los pecados. A través de este acto de entrega total, el oferente buscaba reconciliación y perdón ante los ojos del Creador. Era un reconocimiento de la propia imperfección y de la santidad inmaculada de Dios. Una característica recurrente y de gran simbolismo en estos sacrificios era el aroma que se elevaba hacia el cielo. La Escritura lo describe como un aroma agradable al Señor, una fragancia que ascendía como señal de la aceptación divina. Este detalle subraya la naturaleza placentera del sacrificio perfecto para Dios. Las instrucciones para estos holocaustos, aunque consistentes en su propósito, variaban significativamente según el tipo de animal ofrecido. Esta diversidad en los preceptos resalta la adaptabilidad y la misericordia divina, permitiendo a personas de diferentes estratos económicos participar en este acto sagrado de adoración. El holocausto de ganado mayor, específicamente de toros, era una de las ofrendas más significativas y costosas. Los requisitos para esta ofrenda eran estrictos y precisos, reflejando la alta estima de Dios por la pureza y la perfección en la adoración. Cada detalle estaba diseñado para honrar la santidad divina. El animal seleccionado debía cumplir con dos condiciones fundamentales. En primer lugar, debía ser un macho, símbolo de fuerza y primacía en la cultura antigua. Esta elección no era aleatoria, sino que portaba un significado intrínseco de valor y sacrificio. En segundo lugar, y de vital importancia, el animal debía ser sin defecto, inmaculado en su constitución física. Ningún tipo de imperfección o mancha era aceptable para una ofrenda destinada al Señor. Esta exigencia simbolizaba la perfección que Dios demanda y la pureza necesaria para la expiación. La presentación de la ofrenda era un acto cargado de solemnidad y simbolismo personal. El oferente llevaba el animal hasta la entrada de la carpa del encuentro, un lugar de encuentro entre lo divino y lo humano. Este gesto físico representaba la voluntad del individuo de acercarse a Dios. Una vez allí, el oferente realizaba un acto central. Imponía sus manos sobre la cabeza del animal. Esta acción, aparentemente sencilla, era profundamente simbólica. No era un mero toque, sino una transferencia ritual de la identidad y los pecados. Este acto de imposición de manos simbolizaba la transferencia de los pecados y las culpas del oferente al animal. El toro se convertía, por así decirlo, en el sustituto, llevando la carga que el ser humano no podía soportar. Era un poderoso recordatorio de la seriedad del pecado y la necesidad de redención.
A través de esta ceremonia, la ofrenda era aceptada por el Señor, sirviendo como un medio de expiación. La entrega del animal sin defecto, cargado simbólicamente con el pecado, establecía un puente de reconciliación entre el hombre y Dios. Esta aceptación divina validaba el sacrificio. El proceso de sacrificio y preparación del holocausto era riguroso y meticuloso. El animal era inmolado, es decir, sacrificado, en presencia del Señor, un acto que afirmaba la seriedad del pacto y la entrega total. La vida era ofrecida en señal de obediencia y contrición. Los sacerdotes, descendientes de Aarón y custodios del culto, desempeñaban un papel crucial en este rito. Ellos recogían la sangre del animal, elemento vital y sagrado, y la rociaban con reverencia alrededor del altar del holocausto. Este acto purificador y de pacto era fundamental para la consagración. Después de la inmolación, el oferente asumía la tarea de desollar el animal, separando la piel de la carne. Este paso preparatorio era parte de la participación activa del individuo en su propia expiación. El compromiso personal era visible en cada etapa. Posteriormente, el animal era dividido en pedazos, una preparación esencial para su consumo total por el fuego. Cada parte tenía su lugar en el ritual, asegurando que nada se desperdiciara y que el sacrificio fuera completo. La partición era ordenada y precisa. Entre los pedazos que se separaban, se incluían la cabeza y la grasa, consideradas partes honorables y significativas. La grasa, en particular, era vista como la mejor parte del animal, reservada especialmente para Dios. Su ofrecimiento simbolizaba la entrega de lo más selecto. Las entrañas y las patas, que podían contener impurezas, eran lavadas meticulosamente con agua. Este acto de purificación externa era un reflejo de la pureza interna que se buscaba en la ofrenda. La limpieza ritual era un requisito indispensable para la santidad del sacrificio. La consumación final del holocausto tenía lugar sobre el altar del holocausto, el punto focal de la adoración. Los sacerdotes encendían fuego y colocaban leña sobre el altar del holocausto, preparando la pira para el consumo total de la ofrenda. El fuego, símbolo de la presencia divina y la purificación, era esencial. Los pedazos del animal, incluyendo la cabeza y la grasa, se disponían cuidadosamente sobre la leña encendida. La colocación ordenada aseguraba que el fuego pudiera consumir todo de manera uniforme y completa. La disposición era parte integral del rito sagrado. Finalmente, el sacerdote hacía arder todo el animal sobre el altar del holocausto. Este era el acto culminante del holocausto, la quema total de la ofrenda. Nada quedaba para el consumo humano. Todo era entregado enteramente a Dios. Este tipo de ofrenda era, por su naturaleza, un holocausto completo, lo que significaba que todo se consumía por el fuego. La entrega total simbolizaba la rendición absoluta del oferente a la voluntad divina y la purificación completa de sus pecados. Para aquellos cuya situación económica no les permitía ofrecer ganado mayor, se proveían alternativas igualmente válidas y aceptables ante el Señor. El holocausto de ganado menor, compuesto por corderos o cabras, seguía un patrón similar, manteniendo la misma solemnidad y propósito. Dios, en su sabiduría, siempre provee un camino para la adoración sincera de todos sus hijos, sin importar su condición material. Los requisitos para estas ofrendas también eran precisos y reflejaban la misma búsqueda de perfección. El animal debía ser un macho
y al igual que el ganado mayor, sin defecto, inmaculado en su constitución. La calidad de la ofrenda era primordial, no su tamaño. La inmolación de este ganado menor se realizaba en presencia del Señor, con una especificación geográfica, en el lado norte del altar. Esta ubicación particular, aunque no siempre explicada, probablemente tenía un significado ritual o práctico dentro del diseño del tabernáculo o templo. El proceso de este holocausto era notablemente similar al del ganado mayor, lo que enfatiza la consistencia en los principios divinos. La santidad y la reverencia eran constantes, sin importar la magnitud de la ofrenda. La esencia del sacrificio permanecía inalterable. Los sacerdotes, en su función mediadora, rociaban la sangre del animal en los costados del altar. Este rito de aspersión era un acto de purificación y consagración, vital para la aceptación del sacrificio. La sangre, como fuente de vida, era ofrecida para expiación. Luego, el animal se cortaba en pedazos, incluyendo la cabeza y la grasa, tal como se hacía con el toro. La meticulosidad en la preparación aseguraba la correcta ejecución del ritual. Cada parte del animal tenía un rol en esta sagrada representación. El sacerdote disponía cuidadosamente estas partes sobre la leña encendida en el altar. La organización de los pedazos era esencial para una combustión completa y uniforme. Era un acto de precisión y devoción, siguiendo los preceptos divinos. El oferente, como en el caso del ganado mayor, se encargaba de lavar las entrañas y las patas del animal. Esta purificación ritual era un paso fundamental para asegurar la limpieza de la ofrenda ante Dios. La pureza interna se reflejaba en la externa. Finalmente, el sacerdote hacía arder todo el animal sobre el altar. Esta consumación total por el fuego era la culminación del holocausto. La entrega completa del animal simbolizaba la entrega absoluta del corazón del oferente a Dios, sin reservas. Este holocausto de ganado menor también producía un aroma agradable al Señor. Era una señal de que la ofrenda había sido aceptada y que la expiación había sido efectiva. El dulce perfume ascendía como un testamento de la gracia divina y la fe del oferente. La misericordia divina se extendía aún más, ofreciendo una vía para los más humildes en Israel. El holocausto de aves, específicamente torcazas o pichones de paloma, permitía a cualquier persona participar en el rito expiatorio sin importar su condición. Dios valoraba la intención del corazón por encima de la opulencia de la ofrenda, demostrando su accesibilidad a todos sus hijos. La preparación de esta ofrenda recaía principalmente en el sacerdote, dada la menor complejidad y tamaño del animal. Él era el encargado de ejecutar los pasos necesarios para la correcta presentación del sacrificio, actuando como mediador entre el oferente y lo divino. El sacerdote depositaba la ofrenda sobre el altar, el lugar sagrado donde se realizaban todas las consagraciones. Este primer paso establecía el ave como un objeto de sacrificio, separándola para el propósito divino. Era el inicio del rito. Luego, de una manera particular para las aves, el sacerdote le arrancaba la cabeza al ave. Este acto, que podía parecer abrupto, era parte del ritual específico para estas ofrendas. Significaba la entrega de la vida, el punto central de la ofrenda expiatoria. Acto seguido, hacía arder la cabeza sobre el altar. Este detalle resalta la importancia de la cabeza como parte vital del ser, consagrándola de inmediato a Dios. Era un gesto de entrega total, simbolizando la vida entera
del ave. El sacerdote escurría la sangre del ave por la pared del altar. Este escurrimiento de la sangre, tan central en todos los sacrificios, purificaba y consagraba el altar. La sangre era el elemento expiatorio, representando la vida ofrecida por el perdón. Además, el sacerdote extraía el buche y los residuos del ave. Estas partes, consideradas impuras o superfluas, eran retiradas de la ofrenda para asegurar la pureza del sacrificio. La preparación era meticulosa y ritualmente significativa. Los desechos extraídos eran arrojados en el lugar de las cenizas, en el lado este del altar. Este espacio estaba destinado para los restos no consumibles, manteniendo la santidad del altar. Era una parte esencial de la limpieza ceremonial. Luego, el sacerdote dividía el ave en dos mitades, pero con una instrucción específica, dejando las alas intactas. Esta división parcial, a diferencia de la completa segmentación del ganado, era particular a la ofrenda de aves, manteniendo un aspecto de su forma original. Finalmente, el sacerdote hacía arder el ave sobre la leña encendida, consumiéndola por completo. Este acto concluía el holocausto, elevando la ofrenda a Dios. La simplicidad del sacrificio aviar no disminuía su poder expiatorio ni su significado espiritual. Al igual que las ofrendas mayores, este holocausto de aves producía un aroma agradable al Señor. Demostraba que la fe y la obediencia del oferente, manifestadas en la entrega de lo que podía dar, eran plenamente aceptadas por Dios. El aroma era señal de gracia. En todos los casos de holocausto, la característica definitoria es su naturaleza como una ofrenda completa. No era un sacrificio parcial, ni una entrega a medias, sino una donación íntegra, sin reservas. Esta totalidad es el corazón del significado expiatorio. La esencia de que todo el animal se consumiera por el fuego no era meramente un acto ritual, sino una profunda declaración teológica. Simbolizaba la entrega total del oferente a Dios, la anulación del pecado y la purificación completa del alma. Nada humano se conservaba. Como hemos observado en cada tipo de holocausto, el aroma resultante ascendía como una fragancia agradable al Señor. Esta expresión no es una mera formalidad, sino una afirmación de la aceptación divina y del agrado de Dios por la obediencia y la entrega de su pueblo. Estas instrucciones detalladas, minuciosamente presentadas en la Torá, resaltan la seriedad y la solemnidad intrínsecas a los sacrificios antiguos. Cada paso, cada requisito estaba diseñado para inculcar reverencia y una comprensión profunda de la santidad de Dios. Subrayan, de manera inconfundible, la importancia primordial de la pureza y la perfección en la ofrenda. Un sacrificio con defecto era inaceptable, pues Dios, en su infinita santidad, no puede cohabitar con la imperfección. La ofrenda debía ser sin mancha. Estos ritos reflejan la relación singular y pactada entre el pueblo de Israel y Dios. Los sacrificios eran un medio para mantener ese pacto, para restaurar la comunión rota por el pecado y para recordar la constante provisión divina para la redención. Los holocaustos no eran solo rituales, eran lecciones vivientes sobre la naturaleza del pecado, la justicia de Dios y su misericordia. Enseñaban que el pecado requiere un pago y que Dios, en su amor, provee el camino para la expiación y la reconciliación. Aunque estas prácticas pertenecen al antiguo pacto, su estudio nos invita a una profunda reflexión sobre la naturaleza del sacrificio. Nos permiten comprender mejor
el concepto de expiación y la santidad inherente a la relación con lo divino. Para los creyentes, estudiosos e historiadores, el análisis de los holocaustos ofrece una ventana inestimable a la cosmovisión religiosa de la antigüedad. Revela cómo una comunidad buscaba la cercanía de Dios en un contexto cultural y teológico específico. Nos recuerdan que la adoración auténtica implica entrega, pureza y una profunda reverencia por la majestad de Dios. La evolución de los conceptos de sacrificio culmina en una ofrenda que trasciende cualquier rito, pero cuyo entendimiento se enriquece al explorar estos fundamentos.